de qué se graduaron. Lo que importa es si todavía hay una relación de amor con ellos, de respeto, si están honrando a Dios, si como esposos o padres están amando a sus familias. Y en realidad, como padres, nuestra paz en un sentido depende de cómo están ellos. Ahora yo pensé en que los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios y en lo que Dios piensa de nosotros como hijos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿En qué grado de madurez estamos nosotros? Yo no les digo cuántos años tengo, pero ya tengo 40 y algo de años de haber conocido a Cristo. Yo tenía 13 años cuando escuché por primera vez el Evangelio y yo recuerdo muy bien el día que le dije al Señor Jesucristo: aquí estoy, no entiendo todo lo que escuché, pero sé que soy pecador y que te necesito, y si puedes limpiarme, aquí estoy. Entonces el tema de hoy es la verdadera espiritualidad. ¿Cómo llegar a ser verdaderamente espiritual? Maduro espiritualmente, ¿no? Y en realidad hay falsas ideas relacionadas con la espiritualidad, y solamente quiero mencionar algunas de esas falsas ideas, y una es que tiene que ver con experiencias sobrenaturales. Mucho se habla del toque del Espíritu Santo después de la salvación, se habla de una segunda unción, de una segunda bendición, se habla de otro bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es como que la experiencia está por encima de la palabra de Dios, y eso llega a ser sustitutos de la obediencia. Entonces la gente está buscando una experiencia espiritual específica, algo que pase en su vida, una revelación, un sueño, algo que realmente sea espectacular, sobrenatural. Y mientras no pase eso, la gente dice: no puede ser espiritual, ¿no? Pero también hay otra falsa idea, y esa falsa idea es que tiene que ver con los sentimientos que conmueven. Y entonces hay servicios de adoración o reuniones donde el énfasis está orientado a mover los sentimientos de las personas, el modo de orar, el modo de alabar, y todas son expresiones externas que en un sentido también llegan a ser un sustituto de la obediencia. Ahora, no está mal que alguien levante sus manos para cantar, no está mal que alguien cierre sus ojos pensando en el Señor y le adore, pero cuando todo eso llega a ser un sustituto de la obediencia, y pienso que soy más espiritual que los otros porque hago ciertas cosas externas, esta también es una falsa idea. Pero también otra muy común es disciplinas rigurosas, tiene que ver con las reglas. Y hay gente que dice que si quieres ser espiritual, no hagas esto y no vayas a tal lugar y no te coloques tal ropa y tiene que ver con tu cabello y con tantas cosas externas. No puedes hacer deporte, entonces, y el cumplir reglas para muchos ha sustituido la obediencia. Entonces son falsas ideas. Lo que vamos a ver son, comenzando, 3 pasajes en la Biblia que podemos decir son bases para definir lo que es la verdadera espiritualidad. Así que acompáñenme, ustedes tienen Biblias, vamos a leer esos pasajes. El primero es 1 Corintios, capítulo 2. Son pasajes bien conocidos y allí en la pantalla pueden ver que hay ciertas palabras que están enfatizadas, y quiero que presten atención especialmente a las palabras resaltadas con ese color. 1 Corintios 2, 12 al 15 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede, aquí está mal, aquí está, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Ese es un pasaje que habla de la espiritualidad. Después vamos a enfatizar algunas cosas. El otro pasaje es un versículo en realidad, 2 Corintios 3:18. Ese es un texto en el que vamos a pasar un ratito y en el estudio viendo ese versículo. Pero dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí las palabras resaltadas: nosotros todos somos transformados en la misma imagen. Y hay otro texto que sería el tercer pasaje que habla de este tema en la Biblia, que sería la base del Nuevo Testamento. Hebreos 5:11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de estos tres pasajes bíblicos vamos a sacar dos evidencias bíblicas de la genuina espiritualidad. Pueden ser más, pero estas son dos evidencias en la vida de una persona que está madurando. Y la primera es comprensión de las Escrituras. Y es interesante cuando uno nace espiritualmente, no sé cuál fue la experiencia de ustedes, pero es como que uno no quiere perderse ninguna reunión, uno quiere saber, no buscar en el índice, quiere saber dónde está cada libro de la Biblia, quiere tener información de las doctrinas básicas, y vienen tantas preguntas a la mente y uno quisiera absorber todo y saber, conocer más, pero esa es una gran evidencia, la comprensión de las Escrituras. No solamente la leche, no solamente el ABC, sino saber un poco más. Aquí en la iglesia hay un discipulado básico, 1 a 1 se llama, pero hay más por aprender, mucho más. Por ejemplo, saber en este tiempo la doctrina de las cosas futuras, todo lo que está pasando hoy día entre Rusia y Ucrania, pero todo lo que pasa en el Medio Oriente. Y hay tanta gente que ha unido la pandemia con cosas del futuro y cuando uno no sabe, queda tan confundido, pero el hombre que va madurando en su vida va comprendiendo las Escrituras. Y en la Biblia hay algunas fichas claves como un rompecabezas para poder decir esto va aquí, esto aquí, y ahí se va formando en nuestra mente y podemos interpretar la Biblia correctamente. Pero esa es la primera evidencia, la comprensión de las Escrituras. Y la segunda es semejanza a la imagen de Cristo. Madurez tiene que ver con cuánto me parezco a Cristo. ¿Listo? Por ejemplo, en el perdón, en la compasión, en la mansedumbre, en la humildad. ¿Cuánto me parezco a Jesús? Alguien dijo que el maduro no es el que tiene solamente la cabeza grande, sino el que en su corazón va siendo grande. Me llama la atención ese texto que habla del fruto del Espíritu, porque al finalizar dice, contra tales cosas no hay ley.
quiere decir que no hay medida para el fruto. Nadie puede decir, Andrés es demasiado paciente, ya se pasó de paciente, y Rita se pasó de amorosa, y Daniel ya se pasó del límite de perdonar. No hay límite, porque Cristo es el estándar. Y la madurez tiene que ver con cuánto me voy pareciendo a Cristo conforme va pasando el tiempo. ¿Entienden? Entonces, esas son dos evidencias básicas de una persona que está madurando, que está siendo verdaderamente espiritual. Cuánto comprende las Escrituras y cuánto se va pareciendo a Cristo. Listo, pero ¿cómo funciona todo eso? Y quiero que se fijen un momentito, estén atentos, porque van a aparecer ciertos conceptos que son importantes. Ahí dice, la verdadera espiritualidad no es, y ahí no es una crisis, sino un proceso continuo. No es algo que viene a tu vida y de pronto ya eres espiritual. No, es un proceso. Después, no está basada en emociones, sino en la obediencia. Después, no es externa, sino interna, ¿no? Yo siempre recuerdo el día que en una reunión de cristianos universitarios oré con unos amigos y de pronto cuando me tocó orar a mí, yo dije, estoy tan lejos de orar como ellos, pero era por la forma externa, y realmente la madurez no tiene que ver con aún la posición del cuerpo, sino la posición del corazón. Después, no es automática, sino es algo que se cultiva. No es producto del esfuerzo propio, sino del poder que Dios da. No es una experiencia inusual, sino normal, algo que vamos cultivando cada día. No es una lista de normas, es una relación vital con Cristo. Y algo más, no debe soportarse, no debe ser una carga, debe ser algo que uno disfruta. Y finalmente no es teórica, es intensamente práctica. ¿Listo? Entonces, ese concepto tiene que cambiar nuestra mente, tiene que hacer un clic y decir, esto es ser espiritual. Pero vamos a ir avanzando un poco más. Entonces, ahora sí entramos a lo que es la espiritualidad, ¿ok? Entonces, la espiritualidad es una posibilidad. Vamos a 2 Corintios 3:18, por favor. Pero antes de eso, bueno, vamos a dar los 2 puntos. Es una posibilidad y en segundo lugar es un proceso. Listo, vamos a desarrollar eso. En primer lugar, la espiritualidad como una posibilidad. 2 Corintios capítulo 3. Quiero que abran sus Biblias, si es posible, o abran su Biblia en el celular. Quiero que se fijen algunas... Gracias, hermano. Muchas gracias. Quiero que se fijen algunas palabras muy importantes acá. Vamos a quedarnos un rato en este pasaje. Primeramente, en el Antiguo Testamento era solamente para algunas personas. Fíjense 2 Corintios 3, versículo 13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, y vamos a pensar ahí,
Por tanto, nosotros todos. La espiritualidad verdadera es una posibilidad para todos. Todo aquel que ha nacido de nuevo puede llegar a ser espiritual. Ahora, me llama la atención que dice, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Y qué significa eso? En el contexto dice que los de Israel hasta hoy tienen un velo en su rostro. Dice, ese velo les ha sido quitado por Cristo. La respuesta está, ¿quiénes son esos nosotros todos? En el versículo 16 del capítulo 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, cada persona que ha nacido de nuevo puede llegar a ser espiritual. Es una posibilidad para todo el que ha nacido de nuevo. ¿Listo? Ahora, quiero que vayamos un poquito al Antiguo Testamento para entender bien esto. 2 Corintios 3, 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, cuando dice la Biblia que fue grabado con letras en piedras, ese pacto fue con gloria, realmente la asociación de la ley que fue dada por Moisés en el monte Sinaí fue con gloria, y es increíble imaginarnos lo que pasó esos momentos. Vamos a Éxodo capítulo 19, un momento en nuestras Biblias, y vamos a ver por qué el apóstol Pablo hace referencia a esto. Éxodo 19, versículo 16. Dice así, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vamos a Éxodo capítulo 34, un momento, Éxodo 34, al versículo 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó de Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y eso es lo que dice Pablo acá. Dice, cuando fue dado los mandamientos, cuando fue dada el pacto de muerte, porque nadie podía cumplir eso, fue dado con gloria. Los montes se estremecían,
había temblores, la voz de Dios era como un trueno, el rostro de Moisés resplandecían. Y aquí hay algo tan importante, porque dice, ahora nosotros todos tenemos la posibilidad de estar delante de Dios. Ahora nosotros todos tenemos la posibilidad de pasar tiempos en la presencia de Dios, y va a ser lo que después dice. Pero primero quiero que eso pensemos. Nosotros todos ahora tenemos la cara descubierta. El velo nos ha sido quitado el día que hemos conocido a Cristo como Salvador y podemos ser espirituales. Eso es lo que dice Moisés. Ahora, lo que dice Pablo. Ahora en el Nuevo Testamento todos podemos ser transformados, y vamos a ver eso. La espiritualidad no solamente como una posibilidad, sino como un proceso. ¿Listo? Y quiero que se fijen ahí en la pantalla. Hay 3 expresiones que implican un proceso. Y la primera es esa allí mirando. Dice, mirando, versículo, vamos a volver al pasaje. Ok. Quiero que pensemos en algo que es muy, muy importante que lo entendamos bien. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Nosotros cuando leemos la Biblia, en nuestra mente viene al momento lo que conocemos, ¿no? Un espejo hoy día. Hay espejos que están en los baños y que si tú le das la vuelta, te muestra hasta la arruga más pequeña, ¿no? Y te muestra los detalles más. Pero en ese tiempo los espejos no eran así. Los espejos eran metales pulidos. Era un metal bien pulido que podía reflejar tu rostro. Pero no te reflejaba los detalles. Solamente podías ver la imagen, tal vez un poco borrosa, y tenías que acercarte. Y mientras más era pulido el metal, ese era un espejo. Y aquí Pablo dice, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta. No es una mirada casual. No es una mirada sin conciencia. Es una mirada procurando descubrir algo. Una mirada a la Biblia para decir, Señor, ¿cómo eres tú y cómo puedo llegar a ser yo? ¿Qué cosas hay en tu carácter que pueden también ser parte de mi vida? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo has reaccionado ante el pecado? ¿Cómo has reaccionado ante la injusticia? ¿Cómo has reaccionado ante la gente perdida? ¿Cómo ha sido tu compasión? Y nosotros tenemos todos, dice, esa posibilidad de iniciar ese proceso. Entonces hay una palabra, mirando, pero hay otra expresión, somos transformados. Y la idea de ese somos transformados es que, viendo la palabra de Dios, es lo que dice Romanos 12:2, la renovación de nuestra mente va a cambiar nuestra vida. Y eso es lo que aquí el apóstol dice, es un proceso de mirar cada día la palabra de Dios, de entrar en su presencia, de buscar a Dios en su palabra y ser transformados de adentro para afuera. Pero no solamente eso, dice, de gloria en gloria. No de gloria en derrota, después otra vez gloria, otra vez derrota, y nos apartamos y otra vez volvemos, ¿no? Dice, podemos ser transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. La palabra gloria es manifestación, es ir mostrando cada vez más, ir encontrando a Dios y mostrando a ese Dios en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en el perdón. Entonces somos transformados, pero después dice, ahí está la persona clave en el proceso, por el Espíritu del Señor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, como conclusión, el concepto, la definición de lo que es espiritualidad. Esta es una definición que yo encontré y realmente de todas las que vi en mi vida,
yo creo que esta es la que refleja el sentir completo de la palabra de Dios, de lo que es espiritualidad. Así que podemos leerla y después vamos a ver algunas cosas importantes. Pero ahí dice, la verdadera espiritualidad es el grado de semejanza a la imagen de Cristo en la vida del creyente. Es el grado de semejanza. Una persona espiritual es aquella que se parece cada día más a Jesús. Dice, la cual se produce con el tiempo, no con una crisis especial, no con algo que sucede un día en una reunión. Es un proceso, se produce con el tiempo, a través de un creciente discernimiento de la palabra de Dios, buscando como un espejo el rostro del Señor y de una relación íntima con el Espíritu de Dios. Así que ahora presten atención, vamos a ir definiendo este concepto. Entonces, ahí está resaltado. Y ahí dice que hay un objetivo principal, y ese objetivo principal es la semejanza a Cristo. Y si solamente hoy podía quedarse grabada en nuestra mente, ser maduro espiritualmente es parecerme más a Cristo. Ese sería un gran desafío. La próxima vez que llegue a la Biblia voy a llegar con esa actitud de buscar como un espejo y ver y ser transformado a esa imagen, a la imagen de Cristo. Entonces hay un objetivo principal y es la semejanza a Cristo, pero también hay un elemento necesario y ese elemento necesario es el tiempo. Ahí dice, la cual se produce con el tiempo. Con el tiempo. Ahora, alguien dijo, ser viejo no es igual a ser maduro, ¿no? Podemos tener 40 años de creyentes y ser como los hebreos de capítulo 5. Debiendo ser ya maestros, todavía necesitamos la leche. Y la razón es por la que no hemos sido ejercitados en el uso de nuestros sentidos, en discernir la palabra de Dios. Entonces, un ingrediente necesario, un elemento necesario es el tiempo. Es el tiempo. Pero no solamente eso, también hay una acción enfocada, y esa acción enfocada es la palabra de Dios, el discernimiento de la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo no hay excusas para decir, no sé dónde estudiar la palabra de Dios, no sé dónde crecer. Un día les vamos a presentar acá lo que es el Instituto Bíblico de BBN para que ustedes conozcan lo que es. Realmente es como una biblioteca en audio. Ustedes tienen ahí los mejores maestros en español. Hay 124 cursos, todos gratuitos en línea. Y ustedes pueden escoger el horario y estudiar en la madrugada, en la noche, a la hora que quieran, cualquier día, y escuchar a los mejores maestros. Y escuchar, por ejemplo, doctrinas futuras y saber qué dice la Biblia sobre el futuro. Y así materias de la familia y todo. Pero realmente el enfoque es la palabra de Dios. No solamente las experiencias, pero también hay una comunión prioritaria, y esa comunión prioritaria es una relación íntima con el Espíritu de Dios. ¿Listo? Así que quisiera que juntos leamos esta definición y después podemos orar y terminar. Así que a la voz de 3 la vamos a leer. 1, 2, 3. La verdadera espiritualidad es el grado de semejanza a la imagen de Cristo en la vida del creyente, la cual se produce con el tiempo a través de un creciente discernimiento de la palabra de Dios y de una relación íntima con el Espíritu de Dios. Así que ese es el desafío, y recuerden, la evidencia no es la ropa, la evidencia no es la versión de nuestra Biblia, la evidencia es
cuánto comprendemos de la palabra y cuánto nos parecemos al Señor. Todos tenemos la posibilidad, pero tenemos que entender que es un proceso, ¿no? Pero tiene que ver con parecernos a Cristo, escudriñando su palabra y tomar el desafío de obedecerla mientras cultivamos nuestra relación con Él. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tenemos todos la posibilidad de crecer, de madurar, de comprender tu palabra. Pero el desafío más grande es encontrar en tu palabra tu carácter y pensar que podemos nosotros ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y Padre, gracias por el privilegio de estar en una iglesia donde se enseña tu palabra y donde podemos ser discipulados y crecer y aún revisar lo que creemos. Pero gracias en especial por el Señor Jesucristo. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra aquí. Y Señor, queremos ser transformados a tu imagen. Queremos, conforme va pasando el tiempo, ser maduros espiritualmente. Señor, gracias por nuestra salvación. Y queremos rogarte, si hay alguna persona esta mañana aquí, Señor, que no ha nacido de nuevo, todavía no ha comenzado su vida cristiana, que tú toques su corazón y pueda comenzar a dar sus pasos en la vida cristiana. Gracias, Padre. Dedicamos el propósito de este estudio a tu gloria y que tú lo prosperes en cada corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.